Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de ¿Qué me ayudas? ¿Y qué me dirías si te pregunto cuál es el nombre de la sustancia que aparece en esta imagen? Probablemente me dirías que se trata de sal. Si es así, no estarías para nada equivocada. La verdad es que esta es una sustancia que reconocemos de manera muy sencilla porque está generalmente presente en nuestras vidas. La sal es muy importante para los seres humanos. Tan importante es que desde hace miles de años ha sido usada por distintas civilizaciones. Por supuesto, el uso más común que le damos es darle sabor a nuestros alimentos, pero también por mucho tiempo se usó para conservarlos. También ha tenido algunos usos un poco más raros, por ejemplo, los mayas la usaban como dinero para intercambiar sus bienes. Y también hay gente que incluso hace esculturas con ella o construye diferentes cosas con ella. Un ejemplo muy diciente es la Catedral de Sal, ubicada en el municipio de Zipaquirá, en Colombia. La fórmula química de la sal es la que aparece aquí, NaCl. Esto significa que cada molécula de sal está conformada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y seguramente después de la del agua debe ser una de las fórmulas químicas más conocidas. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta sustancia no es la única cosa a la que le podemos llamar sal? Por ejemplo, esta sustancia se llama el sulfato de cobre, es un polvo azul que se usa para generar recubrimientos de cobre en partes metálicas y también se llama sal. O el dicromato de potasio, un polvo naranja que podemos usar para determinar la calidad de muestras de agua y también se llama sal. ¿Qué tienen en común todas estas sustancias? ¿Por qué a todas las podemos llamar sal? ¿Será que hay una forma común de formarlas? Es más, ¿para qué se usan este tipo de sustancias? Eso es lo que vamos a ver en este video. Así que vamos a comenzar. Como pudieron darse cuenta, para todas estas sustancias que les acabo de mostrar, usé el mismo término, sal. Así que lo primero que vamos a hacer es definir qué es eso de una sal. La química es una ciencia que se encarga de estudiar las sustancias que nos rodean y de qué están compuestas. Para esto, lo más sencillo es tomar todas esas sustancias y clasificarlas, ya sea por la manera en la que están compuestas, es decir, los elementos que las forman, o las diferentes propiedades químicas que tienen, es decir, cómo interaccionan entre ellas. Si uno va a mirar, la química tiene diferentes maneras de clasificarlas. Una muy básica es decir que, por ejemplo, hay sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas son aquellas que están principalmente hechas de carbono, hidrógeno y oxígeno, mientras que las inorgánicas son sustancias que pueden contener cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Dentro de esta clasificación podemos encontrar una que va un poquito más allá, porque no solo tiene en cuenta esos elementos que forman las diferentes sustancias, sino que además tiene en cuenta las propiedades que éstas tienen. Y dentro de esa clasificación es en donde encontramos el término sal. Las sales, si queremos definirlas, son un grupo de sustancias que se caracterizan porque están formadas por la unión de un catión o más a un anión o más. No importa si estos cationes son de naturaleza orgánica o de naturaleza inorgánica. Como pueden darse cuenta, es una definición bastante concreta y directa, pero no sirve de nada si además no sabemos qué es un catión y qué es un anión. La definición de estas dos palabras es bastante sencilla. Un catión no es más que un átomo o molécula que tiene asociada una carga positiva, mientras que un anión no es más que un átomo o molécula que tiene asociada una carga negativa. Pero claro, ya tenemos los cationes y los aniones. Pero, ¿y cómo formamos cationes y aniones en general? Bueno, técnicamente en la realidad existen muchísimos procesos que nos pueden permitir generar aniones o cationes. Sin embargo, todos se basan en el mismo proceso básico. Y es que si queremos que un átomo o molécula se convierta en un anión o en un catión, lo que tenemos que hacer es que éste pierda o gane electrones. Y para entenderlo, déjenme les muestro un ejemplo. Lo que tenemos aquí es la representación de un átomo de sodio. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Los átomos en realidad no se ven como están representados en esta imagen. Si quisiéramos hacer una representación un poco más cercana, pues posiblemente sería esta que les estoy mostrando aquí, que toma en cuenta los efectos cuánticos, las interacciones entre las diferentes partículas y demás. Sin embargo, esta representación que les estoy mostrando, que parece un poco como si fuera un sistema solar con el núcleo del átomo central y los electrones rodeándolo u orbitándolo, es una aproximación que es un poco más útil para explicar muchísimos procesos. Y aquí cierro el paréntesis. Como lo mencioné, esto representa a un átomo de sodio. Si vemos de qué está formado ese átomo, pues lo que vamos a tener es que está, como todos los átomos, formados por protones, neutrones y electrones. Aquí nos interesa saber cuál es la carga eléctrica que posee este átomo.
Y eso lo hacemos contando el número de electrones y el número de protones. Aquí lo tenemos escrito, tenemos 11 protones en total en este núcleo de cualquier átomo de sodio. Además tenemos 12 neutrones y normalmente lo que vamos a tener son 11 electrones. Y entonces lo que vamos a tener es que los 11 protones aportan 11 cargas positivas, mientras que los 11 electrones van a aportar 11 cargas negativas. Es decir, la carga eléctrica total para este átomo va a ser de 0, porque vamos a tener 11 positivas menos 11 negativas. Los neutrones, por si no lo recuerdan, no van a aportar ningún tipo de carga eléctrica porque ellos no poseen valor de carga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando de repente este átomo, por algún proceso, pierde uno de sus electrones? Pues entonces vamos a retirarlo y ahora vamos a tener un desbalance de carga, porque entonces vamos a pasar de tener 11 electrones apenas a tener 10 electrones. La consecuencia de esto es que ahora vamos a tener una carga eléctrica, específicamente el valor de más una carga positiva que nos va a sobrar. Y por lo tanto, esto ya no va a ser un átomo de sodio, ahora va a llamarse el catión sodio, porque es el sodio que está cargado positivamente. Ahora, si queremos ver eso en términos de los símbolos que normalmente usamos en química, lo veríamos en la parte de acá. Escribiríamos la reacción, aquí tenemos al sodio con una carga de 0, que cuando se ioniza, así se le llama a este proceso, libera un electrón y se convierte en el catión sodio. ¿Y qué pasa si un átomo en vez de perder gana electrones? Como en el otro caso, aquí tenemos la representación de lo que sería un átomo, pero esta vez la representación de un átomo de cloro. De nuevo vamos a contar lo que lo conforma, es decir, vamos a tener 17 protones en el núcleo y normalmente 17 electrones que están rodeando a este núcleo. De nuevo, aquí lo que vamos a tener es una carga de 0. ¿Por qué? Porque tenemos 17 protones que se van a restar con 17 electrones. Pero si por algún proceso nosotros lográramos que este átomo aceptara un electrón más, pues ahora lo que vamos a tener es que vamos a pasar de tener 17 electrones a tener 18 electrones. Y como en el caso anterior, ahora vamos a tener un desbalance de carga. Pero esta vez lo que nos va a sobrar es una carga negativa. Por lo tanto, este átomo ya no será el cloro. Ahora va a convertirse en un anión con una carga de -1 y que va a recibir el nombre de cloruro. Como en el caso anterior, también podemos representarlo con una reacción química. Básicamente aquí vamos a tener al cloro, que inicialmente tiene una carga de 0, y si es que recibe un electrón, ahora va a pasar a tener una carga de -1 y como lo mencioné, se va a llamar cloruro. Y bueno, después de ver esto, es muy fácil llegar a la conclusión de que con el proceso indicado podríamos tomar cualquier elemento o cualquier átomo de cualquier elemento de la tabla periódica y convertirlo ya sea en un anión o en un catión. Y la respuesta es que sí, pero no. La naturaleza nos muestra que esto no es tan así. Hay unos elementos o hay átomos de ciertos elementos que tienen la tendencia natural a ceder electrones, generalmente a otros átomos, mientras que existen otros átomos de otros elementos que les pasa lo contrario, tienen una tendencia natural a recibir electrones generalmente de otros átomos. A los primeros, los que tienen la tendencia natural a ceder electrones, los vamos a llamar metales. Y son todos los elementos que podemos encontrar en la parte izquierda de la tabla periódica. Mientras que a los segundos, los que tienen la tendencia natural a recibir electrones, los vamos a llamar no metales. Y son los que están ubicados en la parte derecha de la tabla periódica. Ahora, si yo quisiera luchar contra esta tendencia natural, ya sea de los metales o de los no metales, haciendo que los metales ganen electrones y los no metales los pierdan, es posible hacerlo. Sin embargo, hacerlo requeriría una cantidad extremadamente alta de energía y lo que generaría es una especie química que es muy inestable. Ahora, la razón por la que les explico esto es que si lo analizamos bien, la relación es bastante directa. Lo que vamos a ver es que los elementos de la tabla periódica denominados metales tienen una tendencia natural a formar cationes, mientras que los no metales tienen una tendencia natural a formar aniones. Esto pasa con los átomos de diferentes elementos. Sin embargo, como lo mencioné, no solo los átomos son capaces de formar cationes y aniones, también las moléculas son capaces de hacerlo. Veamos un ejemplo.
Aquí tenemos la representación de lo que sería una molécula, en este caso una molécula de una sustancia llamada ácido sulfúrico, que si la escribimos en los símbolos que normalmente manejamos en química sería como lo que está aquí. Sin embargo, las moléculas no son más que conjuntos de átomos que están juntos, así que las podemos representar de diferentes maneras. Otra manera de representarlo sería la que tenemos aquí, o también una que van a ver muy común es esta que tenemos aquí. En ambas lo que tenemos dibujado es la distribución de los átomos en el espacio y aquí en este caso, dado este dibujo verde, pues nos está indicando que esos átomos están unidos. Y en este caso se hace con líneas que de nuevo nos indican que estos átomos están unidos. Esa unión que se da entre ellos es algo a lo que llamamos enlace químico. Pero por ahora lo que nos va a interesar es cómo se comporta esta molécula. Esta molécula es un ácido y los ácidos en general lo que tienden a hacer cuando los disolvemos en agua es que liberan sus hidrógenos, es decir, esta molécula va a ser capaz de separar estos hidrógenos que están contenidos en ella. Ellos dos se van a separar, pero cuando se separan tienen una particularidad. Vamos a hacerlo también para esta representación. Y esa particularidad es que cuando ellos se van, ellos dejan sus electrones en la parte de la molécula que es más grande. Es decir, vamos a tener que los electrones que contenían estos átomos de hidrógeno van a pasar aquí. Por lo tanto, cada uno de estos electrones ahora se va a convertir en positivo. ¿Y qué es lo que va a pasar con este pedazo de la molécula? Bueno, antes de que se separaran estos dos hidrógenos, esta molécula estaba neutra porque el número de electrones y el número de protones en todos los átomos en suma daban cero. Pero ahora, como estos dos se separaron y dejaron sus electrones, pues lo que va a pasar es que nos van a sobrar dos cargas negativas que van a quedar en esta parte de la molécula. Entonces, lo que ha pasado aquí es que hemos producido un anión y dos cationes. Todo este anión, que es el pedazo que se separó, y además los cationes hidrógeno que están producidos acá. Si queremos verlo en términos de los símbolos que normalmente usamos en química, se vería de esta manera. Vamos a tener una molécula de ácido sulfúrico que tiene una carga de 0 y va a dividirse en dos cationes, hidrógeno, y este pedazo de la molécula que estará cargado negativamente y que se va a llamar el anión sulfato. Por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí está esta molécula que se representa de esta manera en fórmula química y se le llama amoníaco. Esta es una molécula que tiende a recibir hidrógenos que están cargados positivamente. Entonces, cuando este hidrógeno es capaz de venir aquí y unirse a esta molécula, vamos a hacerlo en esta representación también, lo que va a suceder es que va a establecer un enlace químico entre este átomo y la consecuencia es que ahora nuestra molécula entera va a tener un desbalance de carga. Le va a sobrar una carga positiva y por lo tanto toda esta molécula se nos va a convertir en un catión. Es lo que vemos aquí. Tenemos al amoníaco que inicialmente tiene una carga de 0 y cuando este átomo de hidrógeno que está cargado positivamente llega y se une a esta molécula, lo que nos va a generar es esta que está cargada positivamente. Este se llama el amoníaco y este se va a llamar el catión amonio. Los ejemplos anteriores corresponden a cationes y aniones inorgánicos, pero también como lo mencioné al principio, esto también puede pasar con moléculas orgánicas. Un ejemplo es lo que aparece aquí. Este es un ion al que vamos a llamar el ion acetato y viene de la ionización o del hecho de que el ácido acético se comporta como un ácido, libera hidrógenos y por lo tanto nos da este anión que posee una carga negativa. Muy bien, ya sabemos qué es un anión, qué es un catión y qué es una sal. Ahora vamos a ver cómo se forman las sales. Y como su definición lo sugiere, pues lo que tenemos que hacer es encontrar una reacción química que nos permita unir aniones con cationes. Sin embargo, como en la naturaleza hay una diversidad tan grande de aniones y de cationes, pues también van a existir cientos de diferentes reacciones que nos van a permitir unirlos. Sin embargo, en mi opinión, existen principalmente dos formas de generar sales que van a resumir todas esas reacciones. La primera manera es cuando tomamos dos especies o dos sustancias que están conformadas por moléculas que en sí mismas son neutras. Un buen ejemplo es este video que podemos ver aquí. Lo que está pasando aquí es que vamos a poner a reaccionar dentro de este tubo dos gases. Uno es el HCl o cloruro de hidrógeno y el otro es el NH3 o amoníaco. Cuando estos dos gases se mezclan, se encuentran, lo que van a formar es una sal a la que vamos a llamar cloruro de amonio y es precisamente ese humo blanco que se ve que de la nada se genera dentro de este tubo.
Otro ejemplo puede ser cuando los metales reaccionan con compuestos ácidos. Y eso lo podemos ver en este video. Como podemos ver, la persona lo que inicialmente hace es tomar un líquido y ponerlo en el tubo de ensayo. Ese líquido es ácido clorhídrico. Posteriormente, lo que la persona va a hacer es tomar algunos pedazos de zinc y añadirlos a este líquido. Lo que vamos a ver es que automáticamente vemos una reacción que genera un burbujeo. Ese burbujeo se da porque estamos formando por un lado una sal que se llama cloruro de zinc y por el otro lado estamos desplazando en forma gaseosa hidrógeno. La manera de saber que tenemos hidrógeno en esta reacción es si testeamos luego con un fósforo. El hidrógeno de manera natural es inflamable y por eso es que vemos esta llama. Como podemos ver en ambos ejemplos, lo que tenemos son especies químicas que de manera natural son neutras y están reaccionando entre sí para formarnos una sal. Ahora, la segunda manera en la que podemos formar sales es cuando tenemos los aniones y los cationes disueltos en una solución, y cuando mezclamos estas dos soluciones, los aniones y los cationes se van a unir para formar nuestra sal. Veamos un ejemplo. Aquí a la izquierda vamos a tener una solución que contiene ácido clorhídrico. Es decir, tenemos ácido clorhídrico que está disuelto en agua. Y en la derecha vamos a tener otro recipiente que esta vez lo que tiene disuelto es hidróxido de sodio. Dado que estoy diciendo que están disueltos, pues lo que va a suceder es que realmente estas moléculas no van a estar de esta manera, sino que se van a separar en sus iones, es decir, en los aniones y los cationes que las conforman. Va a pasar lo mismo para los dos. El ácido va a liberar sus hidrógenos, porque así se comportan los ácidos, y este, que es el hidróxido de sodio, lo que va a hacer es que va a liberar estos grupos OH, porque eso es generalmente lo que hacen los hidróxidos cuando están disueltos en agua. Así que lo que realmente vamos a tener en cada recipiente es una solución que contiene aniones cloruro, cationes hidrógeno, cationes sodio y aniones hidroxilo. Es el nombre que recibe este grupo OH con la carga negativa. Ahora, ¿qué va a pasar cuando mezclamos estas dos soluciones? En este caso, todos estos iones hidrógeno van a viajar y se van a unir con los grupos OH. Lo que van a hacer los iones sodio es que van a viajar y se van a unir a los iones cloruro. De esta manera lo que va a formar en este caso es una sal que está conformada por el sodio y el cloro, es decir, cloruro de sodio, y en este caso un compuesto que está conformado por el OH y el H, que no es más que agua. Que si lo analizamos en términos de una reacción química, pues será lo que tenemos aquí. Tenemos al ácido clorhídrico que está disuelto en agua, eso es lo que significa esta AQ, significa acuoso, y lo vamos a mezclar con otra solución que contiene hidróxido de sodio. Eso nos va a producir cloruro de sodio, que también va a estar en solución, y además agua. Esta es la descripción molecular de lo que está sucediendo en esa reacción. Sin embargo, cuando lo hacemos en el laboratorio, no vamos a ver realmente nada. Simplemente dos líquidos transparentes que se están mezclando para generar otro líquido transparente. Esto pasa porque la sal que estamos formando realmente no se ha formado aún. Lo que sucede es que los iones que se produjeron, es decir, el anión cloruro y el catión sodio, están flotando o están disueltos en el agua de la solución. Para formar la sal, lo que tenemos que hacer es remover esa agua. Y eso se hace generalmente por evaporación. Tal y como lo vemos en este video, lo que sucede cuando evaporamos es que retiramos todas las moléculas de agua que están rodeando a estos iones. Y cuando esto sucede, al haber menos agua disponible, ahora sí el catión y el anión pueden unirse para formar los cristales de sal que todo el mundo conoce. Ahora vamos con otro ejemplo. Muy bien, aquí tenemos una situación similar a la que teníamos antes. Un recipiente con ácido sulfúrico y un recipiente con una sustancia que se llama hidróxido de bario. Dado que están disueltos, aquí directamente he separado los cationes y los aniones que las conforman. En el caso del ácido sulfúrico tenemos a los cationes hidrógeno y a estos que están aquí que se llaman los aniones sulfato. Y en el caso del hidróxido de bario hemos separado en los aniones OH negativo y los cationes bario que tiene una carga de +2. Ahora, vamos a hacer la mezcla de estos dos recipientes. Y como pasaba antes, los iones van a empezar a viajar. Entonces tenemos a todos estos hidrógenos que se van a mover para alcanzar a todos estos iones OH. Y en el caso de los iones bario, van a viajar para alcanzar a los aniones sulfato. En este caso, cada uno de estos hidrógenos se va a unir a su respectivo OH, lo que nos va a formar agua. Y en el caso de estos dos, lo que vamos a tener es que este catión bario va a unirse con este anión sulfato y nos va a generar, igual que aquí,
una molécula que es neutra. Ahora, si lo que queremos ver esto es en términos de una reacción química, pues sería lo que tenemos aquí. Vamos a tener el ácido sulfúrico que está en estado acuoso, es decir, disuelto, que se va a mezclar con la solución de hidróxido de bario para formarnos el sulfato de bario, que va a estar en estado sólido, y además formarnos agua. Cuando hacemos esta reacción en la realidad, vamos a ver algo como lo que aparece en esta imagen. Al mezclar los dos líquidos, uno que contiene al hidróxido de bario y el otro que contiene al ácido sulfúrico, automáticamente vamos a ver cómo se forma un polvo blanco, que es esa leche que aparece en la imagen y que se va a dirigir directamente al fondo del recipiente. Bueno, pero ¿por qué en la primera reacción tuvimos que evaporar para poder ver los cristales de la sal, mientras que en esta directamente podemos verlos apenas se forman? Bueno, esto va a depender de una propiedad que tienen todas las sustancias químicas, pero que es especialmente importante en las sales. Y esa propiedad se llama la solubilidad. La solubilidad es un número que nos dice qué cantidad de una sal podemos disolver en una determinada cantidad de un líquido, generalmente agua. En el caso del cloro de sodio que vimos en la primera reacción, este tiene una solubilidad de 385 gramos por cada litro de agua. Es decir, si tienes un litro de agua, puedes disolver 385 gramos de cloro de sodio. Mientras que en el caso del sulfato de bario, la solubilidad de esta sustancia es de 0.0029 gramos por cada litro de agua. Es decir, si tuvieras un litro de agua, apenas puedes disolver 0.029 gramos de esta sal. Y esta es la razón por la que vemos las diferencias en estas dos reacciones. El cloruro de sodio, dado que tiene una solubilidad tan alta, de manera natural tiende a separarse en sus iones cuando está en presencia de agua, mientras que el sulfato de bario, al tener una solubilidad tan baja, no va a poder hacer esto mismo y por lo tanto no se va a disolver en agua, y lo que vemos es que se va a precipitar al fondo de nuestro recipiente. El valor de solubilidad de una sal es algo que se debe medir de manera experimental, y en el caso de que no tengamos de manera experimental la manera de hacerlo, pues es un valor que suele encontrarse en internet, en tablas. Sin embargo, hay ciertas tendencias que son las que suelen enseñarnos en el colegio o en los primeros semestres de universidad, y es algo a lo que se le llama la regla de solubilidad o las reglas de solubilidad, porque son varias. No las voy a dar en este video, pero por ejemplo, hay una que nos dice que la mayoría de sales que contienen como anión al nitrato son sales que suelen ser muy solubles en agua. O por ejemplo, hay otra que nos dice que la mayoría de las sales que contienen como catión al catión sodio también suelen ser muy solubles en agua. Por el contrario, las sales formadas con, por ejemplo, el catión plata y el anión cloruro o fluoruro son sales que suelen ser muy insolubles. En fin, hay varias y se las voy a dejar en la descripción. Sin embargo, este concepto de solubilidad y de reglas de solubilidad me lleva a otro mecanismo por el que podemos formar sales. Este tercer mecanismo, y sí, ya sé que al principio dije que solo eran dos, está relacionado con los dos que ya vimos. En los dos mecanismos que vimos estamos mezclando dos sustancias que van a reaccionar entre sí. Y esto es lo que van a encontrar en la mayoría de los libros. En la mayoría de los libros lo que van a encontrar es que para formar una sal lo que tenemos que hacer es tomar un ácido y ponerlo a reaccionar con una base. Y eso siempre nos va a formar una sal y agua. Y esto es muy cierto. Pero existe una tercera forma de hacerlo. Y esto es por la combinación de sales que están disueltas en agua. De nuevo vamos a tener dos recipientes, uno con una solución de yoduro de potasio y el otro con una solución de nitrato de plomo. Estas sales están disueltas en agua, por lo tanto van a separarse en sus aniones y en sus cationes. Aquí vamos a tener a todos esos aniones que se van a llamar los aniones yoduro, y además vamos a tener el catión potasio. Y en esta solución lo que vamos a tener es al anión nitrato, que tiene una carga de -1, y al catión plomo, que tiene una carga de +2. Ahora vamos a mezclar estas dos soluciones. Cuando se mezclan, ahora vamos a tener todos estos aniones y todos estos cationes en la misma solución. Pero entonces, ¿cuál de todas esas sales realmente se va a formar? Aquí tenemos el potencial de que se nos formen varias sales. Por ejemplo, podríamos unir al potasio con el yodo, lo que nos formaría la sal que teníamos inicialmente, el yoduro de potasio. Pero también podríamos unirlo con el nitrato, lo que nos formaría al nitrato de potasio. Lo mismo con el plomo. Al plomo podríamos unirlo con el yoduro para formar el yoduro de plomo. O además podríamos dejarlo como está, formando el nitrato de plomo. Sin embargo, lo que va a definir cuál de todas esas sales se va a formar es la solubilidad de todas ellas.
si uno mira en Google, lo que se va a dar cuenta es que de todas las posibilidades que se forman, la que es menos soluble en agua, la que tiene la menor solubilidad, es precisamente la unión del plomo con los iones yoduro. Es decir, esta sal que estoy dibujando aquí, esta combinación, sería la menos soluble, el yoduro de plomo, y por lo tanto esa es la sal que se va a formar y va a precipitar al fondo. Con lo que obtendríamos algo como esto. La formación del yoduro de plomo y el resto de los iones quedarían disueltos porque tienen una solubilidad mucho más alta. Si queremos verlo en forma de una reacción química, se vería como lo que vemos aquí. Tendríamos al yoduro de potasio en solución que se va a mezclar con el nitrato de plomo que también está en solución. Y eso nos va a generar al yoduro de plomo que va a ser sólido y además nos va a dejar al nitrato de potasio, es decir, este que está aquí, que va a estar disuelto en la solución. Y eso es lo que vemos en este video. Cuando combinamos las dos soluciones, automáticamente se forma ese precipitado amarillo que corresponde al yoduro de plomo. Otra cosa importante de las sales que seguro habrán notado en el transcurso del video es que tienen unos nombres especiales. No voy a entrar en los detalles de cómo se fabrican estos nombres porque eso lo hago en un video que les dejo en la descripción. Sin embargo, de manera muy resumida, los nombres de las sales vienen de los aniones y los cationes que las forman. Para eso tenemos tablas como las que pueden ver aquí en pantalla. Son tablas que nos dicen cuál es el nombre de cada anión y cada catión y su respectiva carga. Entonces, si por ejemplo yo tengo esta sal y quiero nombrarla, lo único que tengo que hacer es buscar su anión y su catión en la tabla. Cuando lo busco, lo que voy a notar es que el anión se llama sulfito y el catión se llama sodio. Entonces, pues simplemente voy a poner primero al anión, es decir, sulfito, luego la palabra D y luego la palabra sodio, que es el nombre del catión. Si lo que deseo es a partir de un nombre formar una fórmula química, pues también voy a usar las tablas. El nombre que tenemos aquí es el fosfato de potasio. Cuando busco en la tabla voy a ver que el fosfato es el PO3 con carga menos 3 y el potasio es la K con carga más 1. Entonces lo que voy a hacer es poner primero al catión con su carga y luego al anión con su carga respectiva. Pero como recordarán, las sales son compuestos neutros. Entonces aquí tenemos que igualar las cargas y eso se hace simplemente variando la cantidad de cada anión o cada catión. En este caso, como el potasio tiene una carga de más 1 y el fosfato una carga de menos 3, pues entonces necesitaremos 3 potasios para igualar esas cargas negativas. Entonces vamos a poner un subíndice 3 para lograr esto. De esta manera ya hemos formado la fórmula química del fosfato de potasio. Y bueno, ya para terminar, es muy posible que te estés preguntando, bueno, ¿y para qué son importantes las sales? Bueno, responder a esta pregunta es un poco difícil porque tenemos una variedad muy grande de sales en la naturaleza. Por ejemplo, los minerales, muchos de ellos son sales. Hay muchas sales que se usan en procesos industriales. Entonces, los usos son miles. Sin embargo, en mi opinión, yo diría que uno de los papeles más importantes de las sales es ser portadoras de iones, es decir, aportar iones para determinado proceso. Y hay muchos ejemplos de esto. Un ejemplo es lo que aparece aquí. Esto es un fertilizante para plantas y suele conocerse como NPK. Es el fertilizante más usado en el mundo y se llama así porque precisamente contiene nitrógeno, fósforo y potasio, que son elementos vitales para el crecimiento de las plantas. Estos fertilizantes están hechos de la combinación de varias sales, específicamente el fosfato de potasio y el nitrato de potasio. Y cuando las pones en el suelo, lo que va a pasar es que el agua va a disolver esos iones y la planta va a absorberlos para usarlos como parte de su metabolismo. Otro ejemplo también está en las bebidas que usamos para hidratarnos. Cualquier bebida que usemos para hidratarnos contiene iones. Es muy fácil pensar que cuando tomamos agua, lo que hacemos simplemente es que esta agua ingresa a nuestro cuerpo y ya está. Sin embargo, esto no es tan simple. Si lo que queremos es que el agua que estamos bebiendo nos hidrate, necesitamos que esa agua contenga iones, específicamente sodio y potasio. Si el agua no contiene estos iones, entonces no nos va a hidratar. Es decir, si por ejemplo tomaras agua pura que no tiene ningún tipo de ion, te va a hacer daño, no te va a hidratar, porque lo que va a hacer es extraer iones de tus células que son muy importantes. Bueno, y como estos ejemplos hay miles. Sales para construcción, para procesos industriales, para producción de chips, para producción de alimentos, para producción de diferentes materiales en medicina,
y demás. Son compuestos que están presentes en todo. Pero si me pongo a hablar de ellos, el video me quedaría demasiado largo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. No olviden, por favor, mostrarle este video a alguien que sepan que le va a ayudar y también a sus profesores para que el conocimiento pueda avanzar mucho más. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.